Vamos con nuestra última actividad del día de hoy, una actividad de cierre que me parece que es un cierre que nos permite generar muchas ilusiones respecto del trabajo de cada uno de ustedes. Es un momento, me parece, fundamental para los egresados, para quienes han participado activamente en la especialidad, para los docentes, pero también es una perspectiva para quienes hoy están presentando los avances de su trabajo y que esperemos en un futuro estén de este lado, nuevamente sentados ya presentando artículos publicados como resultado de sus trabajos terminales. Parte de los compromisos y de las intenciones que ha tenido la especialidad, a pesar de que no es nuestra obligación porque no somos doctorado, el doctorado tiene como obligación la generación de conocimiento, la especialidad no. Pero, pues, no sé si se hayan dado cuenta o lo sospechen brevemente, prácticamente todos sus profesores son doctores y la gran mayoría pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, es decir, están trabajando con investigadores y eso se contagia. De manera que el trabajo que nosotros vamos generando en la especialidad tiene esquemas de investigación que hemos visto y tiene niveles de rigor que nos permiten postular los trabajos hacia artículos publicables en diversos espacios. En esta ocasión, quien nos aloja es esta revista, la revista de Estudios Interdisciplinarios del Arte, Diseño y la Cultura, que bueno, por cuestiones de gestión sale este próximo miércoles 10 de diciembre, ¿no? Pero estamos como un anticipo presentando los trabajos que están ya contenidos, ya están revisados de estilo, por supuesto, están dictaminados, está todo listo para esa publicación y eso ha sido parte de una tradición anual. Cada que salen nuestros alumnos desde la primera promoción han tenido esta posibilidad de ir publicando. La idea es irnos moviendo también de escenarios. Tenemos la oferta de una revista que conduce la doctora Excel y estamos también prospectando, ¿no?, la idea de tener una revista propia, pero esto poco a poco lo iremos consolidando. Lo que sí es que en algún espacio ustedes tendrán que tener el lugar en donde la accesibilidad universal sea el lugar, ¿no? Y el tema. Entonces voy a dar la palabra a una de nuestras flamantes egresadas y a todos y cada uno yo les doy un especial agradecimiento porque una vez que salen de acá a veces los perdemos y los perdemos no para mal. La verdad es que cuando yo hago recuento y ahora que no sé si sepan, pero nos tocó el proceso de evaluación de la especialidad. El 15 de diciembre nos dan los resultados, yo espero que sean positivos y tiene que ver con nuestra permanencia dentro de ese sitio, porque dentro de las evidencias estuvimos haciendo un seguimiento de egresados que lo tenemos, porque además tenemos un grupo de WhatsApp con egresados y sabemos dónde andan. Y la verdad es que cuando empezamos a hacer recuentos nos damos cuenta de cómo empiezan a posicionarse, ¿no? Tenemos ya 2 personas dentro de la misma universidad a cargo de dependencias de inclusión, hay gente del TIC también, hay gente dando conferencias a nivel nacional, hay gente a cargo del trabajo de bibliotecnología, es decir, los egresados no guardan su título, su diploma más bien, y lo archivan. La verdad es que salen y empiezan a generar diferentes puntos de interacción en donde cada vez más suena la accesibilidad universal. Además de esos egresados, tenemos a 3 egresadas hoy que forman parte de un comité que pretende ser un comité de accesibilidad universal e inclusión piloto aquí en la Facultad de Arquitectura para que se extienda a todas las instancias de la universidad. Entonces, son semillas que van creciendo y ante ese crecimiento a veces nos cuesta mucho trabajo que nos acepten venir. Por eso yo les agradezco a Juan, a Alma y a profesores y a ponentes y a gente interesada en la temática que también se suma a la publicación y este es el caso de la doctora Ivette. Bueno, pero ya los empezaremos a conocer. Les cedo la palabra al especialista en accesibilidad universal, Alma Blanca, de Alejandro Arias, quien nos va a hablar sobre el trabajo que él publica en esta revista. Gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes y felicidades también a los alumnos que actualmente se encuentran en esta especialidad, de donde nosotros igual somos egresados satisfactoriamente y pues para mí es un gusto compartir mi
que trabajé durante todo el proceso de aprendizaje en la especialidad, y es sobre la terapia ocupacional como un derecho a la salud de las personas adultas mayores desde la perspectiva de los derechos humanos. A grandes rasgos, hablando un poco sobre el contenido de esta investigación, donde hablamos sobre los derechos a la salud de las personas. El derecho a la salud es uno de los derechos fundamentales que nos plantea y nos dirige cómo debe ser protegida una persona, en especial las personas mayores, que son las poblaciones más vulnerables. Entonces, a las cuales se les ha discriminado de alguna manera, invisibilizado hacia el acceso a este derecho tan importante que es el derecho a la salud. De ahí emerge la terapia ocupacional, que es una profesión sociosanitaria, que dentro de todos los objetivos, porque es muy amplia, tenemos sobre todo salvaguardar y tratar a la gente con dignidad y respeto, para que encontremos en especial con esta población, una calidad de vida que todos merecemos, ¿no? Y me refiero a las personas adultas mayores porque si miramos a nuestra sociedad y nos preguntamos dónde están esas personas, quiénes son, qué están haciendo en este momento, pues encontramos esa vulnerabilidad y sobre todo que lastimosamente el marco normativo ha olvidado. Existen muchas leyes internacionales y nacionales que protegen los derechos de las personas mayores, pero hace falta ese fortalecimiento, ese actuar de todas y cada una de ellas en los diferentes países y en México sobre todo, donde se respeten y se lleven a cabo. O sea, ¿dónde está el actuar de esas leyes que reconocen los derechos de las personas mayores y sobre todo en un derecho fundamental que es la salud? La terapia ocupacional es una profesión sociosanitaria, como repito, que se encarga de cuidar a la persona mayor en todos sus ámbitos, por medio de diferentes métodos terapéuticos y actividades que les ayuden a fortalecer, a conservar, a rehabilitarse y a seguir siendo unas personas socialmente activas, y por qué no también sentirse felices consigo mismo sobre las actividades significativas que están realizando actualmente. Por eso les preguntabas, bueno, les comentaba hace un rato, ¿dónde están esas personas adultas mayores ahora? Voy a hablar de un caso en específico, solo como un ejemplo de muchos en México, donde una persona está en cama con una enfermedad mental, donde ya no es independiente para sus actividades básicas de la vida diaria, que en terapia ocupacional para nosotros ese es un objetivo principal, que las personas se mantengan independientes de sus actividades de la vida diaria, como nosotros actualmente las realizamos de manera ya monótona, sin pensar en todo lo que una actividad nos lleva a cabo, ¿no? Desde levantarnos, cómo nos vestimos, qué comemos, nosotros preparamos los alimentos o no, vamos al trabajo, cómo nos trasladamos. Todos los que estamos aquí lo hacemos ya en automático, pero una persona que está en cama con una enfermedad mental, que es dependiente de cuidadores, ¿qué le espera a esa persona? Está sufriendo un olvido social y de la normativa mexicana, que está violentando sus derechos, porque ¿cómo encontramos el sector salud? ¿A dónde pueden ser atendidos? ¿Cómo es la atención que reciben actualmente? ¿Qué barreras encuentran ellos para poder vivir y disfrutar ese derecho a la salud? Entonces, si el derecho a la salud, que es fundamental, está siendo violentado de alguna manera al no ser accesible a las personas mayores, entonces, ¿ahora dónde queda la terapia ocupacional? Que es parte de la salud. La terapia ocupacional como tal es algo más específico, es una profesión que de manera integral
va a trabajar con las personas mayores para que la persona mayor logre una vida adecuada y portar una calidad de vida que para su edad se esperaría, una persona que esté trabajada con dignidad. Entonces, desde la perspectiva de derechos humanos, la salud, y bueno, se agarra de las leyes para las personas mayores, donde tenemos como objetivo trabajar principalmente sobre esa parte de la salud. Principalmente porque hay diferentes derechos y diferentes áreas, pero lo principal va a ser la salud, para preservar, conservar y buscar que la persona mayor satisfactoriamente sea reconocida y viva una vida digna hasta los últimos días de su vida. En general, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, el mensaje clave de este estudio es que analiza cómo la terapia ocupacional, pese a su importancia en la autonomía y funcionalidad de las personas mayores, aún no es reconocida plenamente como un derecho dentro del sistema de salud en México. Y pues me gustaría que igual adentraran un poquito más adelante cuando ya esté la publicación en la revista, para enfocarnos y adentrarnos sobre el tema, no solo de sino de todas las investigaciones, y que hagamos un poquito de conciencia también nosotros, porque a todos nos corresponde trabajar sobre la accesibilidad. En mi caso, que es parte de la salud, lo vivo día a día con las personas, y gracias a la especialidad también que me abrió un gran panorama y poder visibilizar puntos que no tomaba en cuenta a pesar de estar dentro del área de la salud, pues que me ha ayudado. Espero que igual les ayude a ustedes un poquito para hacer conciencia sobre dónde estamos parados y qué responsabilidad tenemos como parte de la sociedad. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a especialista en accesibilidad, Alma Blanca, de Alejandro Arias, compartirnos contenidos del trabajo que estará publicado en esta revista. Vamos con la siguiente presentación, por favor. ¿Sí? Bueno, nos acompaña también otro de nuestros egresados que han dejado mucha huella acá, ¿no? Realmente cuando él llegó, nosotros decíamos quién va a aprender de quién, porque él es un experto gerontólogo. Sin embargo, creo que el trabajo que se desarrolla es un trabajo que apuesta hacia la generación de conocimiento y hacia una mirada diferente también de esta temática. Me estoy refiriendo al especialista en accesibilidad universal, Juan Antonio Castro Sendejas. Bienvenido y te paso el micrófono. Gracias. Buenas tardes a todos. Yo sé que ya estamos cansados, pero les pido 5 minutos de atención. El tema que yo investigué fue accesibilidad en el caso de para adultos mayores. Para este artículo, solamente de toda la investigación que hicimos, con la doctora Diana aquí presente y el doctor Esteban también por acá, solamente tomamos un fragmento que fue evaluar el nivel de accesibilidad universal que tienen las casas de día de acuerdo a su criterio tal. Vamos con el siguiente. Como marco teórico, pues bueno, retomamos desde qué es el envejecimiento poblacional, quiénes son las personas mayores, qué es la gerontología, qué es la accesibilidad universal, y empezamos a mezclar ahí algunos términos como gerontología ambiental, gerontodiseño, que estaría en la siguiente diapositiva, y esto nos permitió tener un marco teórico muy robusto, porque logramos integrar 3 aspectos fundamentales. El primero, una visión de un arquitecto; el segundo, la visión de un profesional en gerontología; el tercero, una experta en diseño, gerontodiseño, que fue la doctora Mica; y una cuarta, que fue la doctora Diana, que nos ayudó a hacer sincrónico todos estos 3 elementos bajo una visión más amplia. En el artículo lo que estamos destacando es justamente cómo estos conceptos, que pasan a ser también teorías, se vuelven muy interesantes en el análisis de un espacio. Quizás ustedes lo saben, en el Estado de México y a nivel internacional el crecimiento demográfico es una realidad. Para el 2030 se espera que más del 17% de la población sean personas mayores.
Una de las políticas que está adoptando a nivel nacional es la creación de modelos de atención, específicamente en casas de día, y lo fuimos focalizando en el caso del Estado de México, que cuenta con más de 250 casas de día, y en Toluca, que actualmente cuentan con 15. De estas 15 que teníamos, al inicio era muy ambicioso porque queríamos hablar para la zona metropolitana, lo aterrizamos a Toluca, e hicimos un comparativo entre las casas de día de una zona rural y una casa urbana. Lo interesante aquí es que estas casas de día, vamos a ver el siguiente, por favor. La siguiente, nos permitió establecer todo un marco teórico para poderlas analizar. Hicimos un análisis mixto, en este caso en el artículo solamente verían los datos cuantitativos, y nos permitió el método del estudio de caso, estas dos casas de día, una en una zona rural y una en una zona urbana, donde utilizamos como técnica las entrevistas semiestructuradas y los criterios DALTO, el instrumento que realizamos, que nos ayuda a identificar todo este barrerismo dentro de esta el cual el instrumento en la siguiente es una mezcla. Si bien tomamos los criterios DALTO como esta parte normativa, nosotros lo aterrizamos a algo más nacional. En México contamos con la norma 031 que nos permite o que nos indica cuáles serían estas características arquitectónicas que deberían tener estos lugares de atención, y también el INAPAM tuvo a bien publicar un manual de cómo deben de operar estos centros. Esto nosotros lo aterrizamos a un instrumento propio y lo aplicamos a una metodología que es la fórmula que ven arriba, que permite semaforizar cuál es el nivel de cumplimiento de accesibilidad. Esta fórmula fue validada por un arquitecto mexicano de Segovia, en el norte del país. Y esto nos ayudó a tener estos datos muy interesantes porque evaluamos alrededor de la casa de día, la casa de día en per se, dentro de la casa de día, las dos áreas donde más pasan tiempo las personas mayores, que es la sala de usos múltiples y los sanitarios. En conjunto, si pasamos a la siguiente, nos empezó a dar estas matrices que quisiera decir yo que son buenas, pero en realidad nos ponen en el ojo de que a pesar de que fueron creadas para personas mayores, no son accesibles. En el caso de la zona urbana encontramos que tuvo un 34% de accesibilidad, y esto es un modelo nacional. Esa casa de días, al menos en el Estado de México, se replicó más de 50 veces. Entonces tenemos ese problemita multiplicado por X cantidad. En el caso de la zona rural encontramos que se quedó con un 23% de accesibilidad en general, y volvemos, es un modelo que se está replicando. Esto nos llevó a generar conclusiones que desde la gerontología ambiental nos indican, a medida que el entorno es cada vez más opresor, las capacidades de las personas se van a ver limitadas. En este caso, las casas de día, en lugar de ser entornos que permitan la apropiación y que promuevan el envejecimiento activo y saludable, es todo lo contrario. Desde su creación y operación no están permitiendo promover este envejecimiento activo y saludable, ya que el entorno no está pensado para ellos, a pesar de que políticamente fueron creados para ellos. La siguiente, entre las principales barreras las clasificamos de acuerdo a estos criterios, que ya son muy conocidos. En deambulación, pues no tenían rampas, algunos de estos lugares, o las rampas no permitían el ángulo que deberían de tener de forma correcta. El mobiliario fue uno de los temas más importantes. El mobiliario, si ustedes han visitado una casa de día, es mobiliario de fiesta, yo así lo coloqué, literal son tablones y mesas plegables que nos permiten que puedan facilitar la usabilidad dentro de estos sectores. En localización, realmente se carece de todo un tema de señalético que nos permite identificar y orientarnos desde la neuroarquitectura de cómo podemos estar dentro del espacio. Y evidentemente son espacios que no comunican. Cuando preguntábamos por qué acudían a los adultos mayores, ellos nos contestaban que acudían porque no tenían otra cosa que hacer. Si comunicaran un objetivo terapéutico, acudirían a estos lugares pensando en que van a mejorar su envejecimiento. Desafortunadamente no es así. En la siguiente, bueno, conclusiones a las que puedan ustedes leer en el artículo. Pues realmente la inclusión es un proceso multidimensional. No podríamos hacer una acción y garantizar que con eso ya generamos inclusión. Nosotros solamente empezamos a destapar un problema que es real, pero que no con colocar una rampa ya garantizamos el acceso. Tiene que generar todo un cambio en el sistema, desde lo jurídico, para poder garantizar esta inclusión.
Es necesaria una mirada crítica del envejecimiento. Desafortunadamente el envejecimiento sigue siendo visto como una cuestión patológica desde un modelo clínico. Es necesario cambiarlo desde el modelo social para entender que solamente es parte de nuestro proceso natural, que seguimos siendo funcionales y que seguimos siendo valiosos para la sociedad y sobre todo seguimos siendo sujetos de derecho. En el último, pues la accesibilidad realmente no la podemos seguir viendo como un acto de buena voluntad. Es un derecho de todos nosotros y debemos de promover. Hablar de accesibilidad no debería ser un valor agregado, debería ser una cualidad de todo lo que estamos haciendo. Y es parte de lo que podrán encontrar dentro del artículo. Espero que ya se publique. Gracias. Muchas gracias. En cuanto esté ya, entiendo que se tiene que subir a la plataforma. En cuanto esté el link, yo se los voy a compartir, por supuesto, a los autores y por supuesto a todos aquellos interesados en la temática. Y bueno, la maravilla de la temática es que el dicho es transversal, nos suma a todos. Y nos suma no solo a los estudiantes de la especialidad, sino también a todos aquellos que desde la teoría y desde la práctica se suman a esta línea de la accesibilidad universal. Y por eso agradezco y aplaudo que a la convocatoria de la publicación de artículos sobre accesibilidad universal se sumen personas que han trabajado la parte teórica, y entre ellos se encuentra justamente la doctora Ivette Gómez Gómez, que en coautoría con el doctor Asael Pérez Peláez presentaron, me parece que fue un par de artículos, ¿no? ¿Uno? No, y creo que el doctor Asael tiene, porque además la convocatoria suma profesores, y bueno, ya les platicaré el nivel de producción del doctor Asael, pero ese será tema de otro día. Bueno, le damos la bienvenida a la doctora Ivette Gómez Gómez. Bienvenida. Bueno, también me sumo a las felicitaciones a los estudiantes que acaban de presentar sus proyectos, muy interesantes, vi un par de ellos. Y bueno, para presentarles este artículo quise comenzar de manera humorística con un meme que creo que nos identificamos todos con esto, que cuando estamos en nuestra casa queremos ir a algún lugar y terminamos en otro completamente diferente, abriendo el refrigerador o algo por el estilo, y ya no sabemos qué estábamos haciendo, ¿no? Esto, en pocas palabras, refleja lo que es la conducta deambulatoria, que es el tema del artículo, en un ejemplo muy simple. Sin embargo, la conducta deambulatoria, si bien es una conducta que se presenta en todos los seres humanos, se presenta de manera más frecuente y más notoria en personas con neurodivergencias, porque esta conducta tiene la función de regular el sistema cognitivamente y sensorialmente. Entonces, como sabrán, pues las personas neurodivergentes tienden a sobrecargarse más sensorial y cognitivamente, entonces por correlación presentan más conducta deambulatoria. Entonces, pues pasar a la que sigue. Pues esta fue como el tema del artículo, presentar esta conducta básicamente como un derecho, porque si bien nos parece como muy obvio que todos deambulamos, en realidad ya en el espacio público se presentan muchas limitaciones ante este tipo de conductas, que son, por ejemplo, que se ve raro, es molesto, o puede llegar a causar incluso daños si la persona va caminando de manera disociada, ¿no? Entonces, ¿puedes pasar a... bueno, les comentaba que pues este artículo lo escribimos en coautoría con el doctor Asael, que lo conocen ustedes más como doctor Moyo, y su servidora. Y bueno, en pocas palabras, en el artículo primero se considera lo que es la conducta deambulatoria, su función biológica y por qué se presenta, ¿no? Que como les comentaba es una cuestión para regular el sistema nervioso. Posteriormente se realiza la problematización. Por una parte se analiza el derecho a deambular. No como tal se encuentra la deambulación en estos documentos que hablan sobre los derechos,
pero sí se encuentra el derecho a al libre movimiento en espacios públicos, que vendría a ser lo mismo. Y por otra parte se analizan las situaciones que impiden la expresión de esta conducta, que son dos: las actitudinales, de las personas que lo ven como algo molesto, algo raro o algo incluso sospechoso, ¿no? Por ejemplo, los guardias de seguridad en un centro comercial. Y posteriormente, también se habla de las limitaciones en el espacio público en cuanto a infraestructura, ¿no? Y bueno, ya por último se generan algunas propuestas que son de diseño universal, es decir, modificar la infraestructura en espacios públicos como parques, hospitales, centros comerciales o escuelas, para que las personas neurodivergentes puedan expresar estas conductas sin sufrir algún daño, ¿no? Porque pues básicamente es un estado de disociación. Y también se habla de una propuesta en cuanto a la educación inclusiva, porque pues todos tenemos que entender que estas conductas pueden expresarse en cualquier momento, tanto en las personas que nos rodean, en nuestra familia, en cualquier situación, ¿no? Entonces, pero sobre todo en personas que están más propensas a estar cerca de alguien que pueda presentar esta conducta, como por ejemplo enfermeras, ¿no? En hospitales, maestras, en escuelas, guardias de seguridad en centros comerciales, o incluso la misma policía, o bueno, se entiende, ¿no? Entonces, bueno, esto es en general lo que presenta el artículo. Los invitamos a leerlo en cuanto se publique, y sería todo por mi parte. Les agradezco su atención. Bueno, pues como ven, el lujo de poder tener una revista exclusiva con temática de accesibilidad universal nos permite abrir los espacios a discusiones teóricas. Hay un artículo que no sé si se lo dije, pero me ha hecho pensar muchísimo los últimos meses, porque él no lo sabe, o quizá ya lo sabe, pero yo dictaminé ese artículo. Ya después descubrí, cuando empecé a leer, dije, este es de alguien que yo conozco, y después, sí, era del doctor Azael, y cuestiona con todos los fundamentos si de verdad la accesibilidad universal es universal. Y entonces eso pone de picada todos los conceptos que he manejado, y pone de picada el nombre con el que nosotros nos nombramos y el nombre de la especialidad, y hay muchas cosas que se mueven desde el pensamiento teórico, que yo agradezco, porque creo que cuestionarnos es siempre la mejor manera de avanzar. Y con esto pues estamos cerrando nuestro evento. Les cedo la palabra, por supuesto, a nuestro maestro de ceremonias de gala, doctor Esteban. Gracias, doctora Esca, y gracias a cada uno de los ponentes el día de hoy. Sin duda, el conocimiento que no se difunde, pues no funciona, y que se puede hacer a través de estos medios, puede llegar a otros oídos, hace que se contribuya justamente a esta gran labor de la accesibilidad. Y bueno, cerramos. Me permito leer las constancias que se estarán entregando el día de hoy a cada uno de nuestros ponentes, que se leen de la siguiente manera. Constancia al especialista en accesibilidad universal, Alma Blanca de Alejandro Arias, por su participación en la presentación del número especial de la revista Estudios Interdisciplinarios del Arte, Diseño y la Cultura, en el marco del coloquio final de la especialidad en accesibilidad universal en la arquitectura y la ciudad, contribuyendo a la difusión del conocimiento de nuestra comunidad universitaria y de la sociedad. 2025, 195 años de la apertura del Instituto Literario en la ciudad de Toluca, firma la doctora Esquelena Solano Meneses, coordinadora de la especialidad en accesibilidad universal en la arquitectura y la ciudad. De igual manera, entregamos constancia al especialista en accesibilidad universal, Juan Antonio Cástulo Cendejas, que comenta lo igual.
Y entregamos también constancia a la doctora Ivette Gómez Gómez y de nueva cuenta, gracias por su participación. Con esto concluimos esta jornada, concluimos estas presentaciones, este coloquio en donde recibimos comentarios muy pertinentes de cada uno de los tutores. Gracias, doctora Esca, por ser parte fundamental, creadora, motivadora y motor de todo esto que se está realizando. Y bueno, estamos despedidos.